¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo video. Ahora vamos a hablar de desórdenes ácido-base. Este video se puede alargar un poquito, más que todo por acidosis metabólica, que sería la que es un poquito más complicada, pero ya ahí en adelante todo es más sencillo. Entonces vamos a hablar de los diferentes desórdenes ácido-base. Yo para poder determinar de qué desorden estamos hablando, yo voy a necesitar tres cosas. Yo voy a necesitar el pH, yo voy a necesitar la PCO2 y voy a necesitar el bicarbonato. Ok. El PCO2 me refleja mi parte respiratoria. El pulmón va a controlar primariamente los niveles de PCO2. Si yo respiro muy rápidamente, estoy taquipneico, voy a botar mucho dióxido de carbono. Como boto mucho dióxido de carbono, entonces va a bajar los niveles de PCO2 en el cuerpo, de dióxido de carbono en el cuerpo. Lo opuesto, si yo estoy hipoventilando o respirando muy lento, voy a acumular niveles de PCO2 en mi cuerpo. El bicarbonato me habla más de la parte metabólica. ¿Por qué me habla más de la parte metabólica? El bicarbonato actúa como buffer. Cuando sea que yo tenga exceso de ácidos en el cuerpo, estos ácidos se van a unir al bicarbonato. Entonces, en el ejemplo de una acidosis, por ejemplo, una acidosis láctica, el ácido láctico se va a unir al bicarbonato y los niveles de bicarbonato van a disminuir. Y por lo opuesto, si yo tengo una alcalosis, que sería pues, el caso opuesto, los niveles de bicarbonato van a aumentar. Entonces, ya que hablamos de esto, el PCO2 actúa como ácido y el bicarbonato actúa como base. Por tanto, si se eleva el PCO2, elevo mis niveles de ácido y viceversa. Y si elevo mi bicarbonato, elevo mi base y bueno, se disminuye viceversa. ¿Cuáles son los niveles normales antes de empezar? Bueno, los niveles de pH normal es 740, los niveles de PCO2 normal es 40 y los niveles de bicarbonato normal vamos a tomarlo como 24. Los laboratorios dicen entre 22 y 26 o algo por ahí. Para los desórdenes ácido-base y para el examen, 24 va a ser el nivel estándar. Ok, entonces ya que abordamos eso, vamos a hablar de los diferentes trastornos. Entonces vamos a hablar de los trastornos primarios primero, que sería, el primero sería acidosis metabólica. En acidosis metabólica estamos hablando de una acidosis, por tanto el pH va a estar bajo. Entonces mi bicarbonato va a caer, disminuir los niveles de bicarbonato. Y entonces como tengo una acidosis metabólica, mi pulmón, mi sistema respiratorio va a tratar de frenar esa acidosis. Entonces, ¿cómo frena esa acidosis? Va a acelerar, o sea, uno se va a volver taquipneico y va a acelerar las respiraciones, la frecuencia respiratoria, y va a botar más PCO2. Entonces, mi compensatorio, mi mecanismo compensatorio sería niveles bajos de PCO2. El pulmón compensa rápido, inmediatamente. Uno apenas van cambiando los niveles de pH, uno va cambiando la frecuencia respiratoria. El siguiente desorden que vamos a hablar es alcalosis metabólica, en donde va a ser lo opuesto. Es alcalosis, por tanto el pH va a estar aumentado. Como es metabólica, lo que va a estar aumentado es el bicarbonato. Y como tengo una alcalosis metabólica, el pulmón va a tratar de compensar, como compensa aumentando los niveles de PCO2, o sea, aumentando mis niveles de ácido. Entonces mi mecanismo compensatorio va a ser elevación de PCO2. En cuanto a acidosis respiratoria, estamos hablando de acidosis, por tanto el pH va a estar disminuido, pero en este caso es a expensas del pulmón respiratoria. Entonces, lo que va a tener es que va a tener mi PCO2 aumentado, cualquiera que sea la causa subyacente, que más adelante la vamos a abordar. Y entonces, como el PCO2 va a estar aumentado, el cuerpo, en este caso el riñón, va a tratar de compensar eso. ¿Cómo él va a compensar? Si yo estoy acidótico, voy a tratar de compensar elevando mis niveles de bicarbonato. En el caso de la compensación renal, esta demora, o sea, no es inmediata como la pulmonar. El riñón demora, aumentando los factores genéticos, la transcripción genética, para luego
aumentar los transportadores de bicarbonato para luego reabsorber más bicarbonato y por tanto esto puede demorar hasta 3 días en que llegue a su efecto máximo, por decirlo así. Por otro lado tenemos alcalosis respiratoria, en donde el pH va a estar alcalótico, aumentado, en donde la PCO2 va a estar disminuida porque es respiratorio, uno va a estar taquipneico, botando CO2, botando ácido y por tanto va a estar alcalótico, y uno va a compensar disminuyendo los niveles de bicarbonato. Si estoy alcalótico necesito más ácido, entonces por tanto disminuyo los niveles de bicarbonato. Y es igual que en lo anterior, va a demorar 3 días hasta su efecto pico. La última que nos queda son los desórdenes mixtos. Esto ya es cuando no es primarios, no son desórdenes primarios, pues. El pH pues variable dependiendo, es una combinación de estos, así que dependiendo de cuál esté combinado con cuál, cómo voy a tener pH, e incluso puede ser que el pH esté relativamente normal o normal y aún así tener un desorden mixto. También esto va a ser variable, pero si se dan cuenta, en todos los desórdenes primarios las flechas van hacia el mismo lugar. Aquí ambas van hacia abajo. En el caso de PCO2 y de bicarbonato, van hacia el mismo lugar. Aquí ambas hacia abajo, aquí ambas hacia arriba y así. Eso es usual de los desórdenes primarios. En mixto, es probable que una de las cosas que nos dé un tip de que estamos hablando de algo mixto es que las flechas vayan hacia lados opuestos. Por decirlo así, arriba hacia abajo o viceversa. No necesariamente esto pasaría, pero si esto pasa, me da un tip de que podemos estar hablando de un desorden mixto. Esto lo vamos a abordar más adelante. Ok, entonces comenzamos hablando de acidosis metabólica. Como habíamos hablado, el pH va a estar disminuido, el bicarbonato va a estar disminuido y el PCO2 va a estar disminuido. Una cosa importante es calcular cuánto es la compensación respiratoria que yo espero de un paciente. Vamos a decir que yo tengo que el nivel de pH está en 7.25, por ejemplo, que los niveles de bicarbonato están en 12. ¿Cuánto yo espero que compense el pulmón para saber que estamos hablando de una acidosis metabólica compensada? ¿Por qué yo tengo que calcular cuánto es lo esperado? Bueno, voy a dar dos ejemplos. El primer ejemplo es que el PCO2 esté en 26 y el segundo ejemplo es que el PCO2 esté en 38. ¿Ok? Con estos mismos laboratorios. Vamos a usar algo que se llama la fórmula de Winter. La fórmula de Winter, que es para calcular la compensación respiratoria esperada en una acidosis metabólica, es 1.5 por bicarbonato más 8 más o menos 2. Entonces, en este caso el bicarbonato está en 12, ¿no? Entonces sería 1.5 por 12 más 8 más o menos 2. Por tanto, sería 18 más 8 más o menos 2. O igual a 26 más o menos 2. Entonces, vieron que 26 es lo que es esperado en este paciente. Si yo tengo una gasometría así, perfecto, el paciente tiene una acidosis metabólica compensada. Pero ¿qué pasa si el paciente tiene una gasometría así? 7, 25, 12 y 38. Entonces estaríamos hablando de un desorden mixto. ¿Qué desorden mixto estaríamos hablando? Estaríamos hablando de una acidosis metabólica, pero el PCO2 está más elevado a lo que yo estoy esperando, por tanto, acidosis metabólica con acidosis respiratoria también. Lo veremos un poco más adelante, lo reforzaré un poco más adelante, pero lo importante de saber ahora es que para eso sirve la fórmula de Winter, para saber qué yo espero de los niveles compensatorios, especialmente en acidosis metabólica. Ok, en el caso de acidosis metabólica, las causas las podemos enumerar en dos tipos: de anion gap elevado o anion gap normal. Ok, ¿qué es el anion gap? Lo que pasa es que los niveles de cationes y aniones en el cuerpo deben estar en un balance, o sea, la misma cantidad de positivos que la misma cantidad de negativos.
para uno no meterse en calcular todo soluto por soluto, pequeño positivo por pequeño negativo, uno hace un resumen, uno hace una estimación del anion gap con una fórmula que es sodio menos bicarbonato más cloro. Entonces, donde el anion gap me tiene que salir más o menos entre 8 y 12, que eso es un anion gap normal. Si yo tengo un anion gap normal entre 8 y 12, lo que pasa es que no tengo ningún exceso de cation positivo. Pero si tengo un anion gap elevado, es que yo tengo algo que yo no he medido aún que me está aumentando la cantidad de cationes, pues de cargas positivas. Entonces, ya que vimos que hay dos tipos, vamos a enumerar entonces las causas. Las causas con anion gap elevado sería, le llamamos mud piles. Ok, M de metanol o metformina, U de uremia, D de diabetes. En el caso de diabetes no es diabetes, sino cetoacidosis diabética. Cetoacidosis diabética por exceso de ketonas, de cetonas. P de propilenglicol. I de isoniazida. L de ácido láctico. E de etilenglicol o etanol. Y S de salicilatos. Entre paréntesis, aspirina. Ok, de estas quiero mencionar un par porque tienen unas cosas más características. Quiero mencionar metanol. Metanol va a tener dos síntomas. Va a tener ceguera y va a tener falla renal. También puede tener alteración del estado de conciencia. Otra sería etilenglicol. Etilenglicol va a tener dos cosas. Va a tener cristales de oxalato. Eso lo voy a ver en orina. Estos cristales de oxalato me pueden causar una nefrolitiasis y el paciente puede caer en una falla renal, tanto aguda como crónica. Y lo otro va a tener etilenglicol, que va a tener aumento de la osmolaridad sérica. Va a tener otras cosas, náuseas, vómitos, cosas de intoxicación y el estado mental alterado. Y el otro que quería hablar es de salicilatos o, bueno, aspirina. Aspirina lo que va a tener es que el paciente va a tener tinnitus. El paciente va a tener aumento de la frecuencia respiratoria. Entonces, aspirina me va a hablar de es algo mixto. O sea, realmente no es solo acidosis metabólica, sino que es acidosis metabólica más alcalosis respiratoria. Y aspirina también va a tener ácido láctico elevado. Voy a poner ácido láctico, pero no me cae muy bien. Ok, esas tres las quería mencionar porque son preguntas características las mencionas en los exámenes también. El tratamiento de acidosis metabólica va a ser tratar la causa subyacente. Usualmente va a incluir una de estas tres opciones. Una de las opciones es bicarbonato de sodio. Otra opción sería fomepisol. Y otra opción sería diálisis. Ok, ¿en cuál usaría qué? Bicarbonato de sodio lo usaría para esas intoxicaciones en donde alcalinizo la orina para botar más rápidamente este exceso de ácidos. Me serviría en intoxicación por aspirina, intoxicación por metanol, intoxicación por etilenglicol y por propilenglicol. Fomepizol me serviría por todas aquellas intoxicaciones que son de compuestos parecidos al alcohol, como cuáles, etilenglicol y metanol. Ven que todos terminan en ol, ¿no? Son tipos de alcoholes, dependiendo de los carbonos que tienen. Entonces, etanol tiene 2, metanol tiene 1.
La cosa es que todos estos, como son alcoholes, se metalizan por la misma enzima. Alcohol deshidrogenasa, aldehído deshidrogenasa. Los que causan el daño y estragos en el cuerpo y todas las cosas masivas no es el mismo compuesto, sino el metabolito de estos compuestos son los que al final van a causar estragos en el cuerpo. Entonces, lo que hace el fomepisol es que me inhibe la enzima alcohol deshidrogenasa y por tanto freno un poco la conversión de, por ejemplo, de metanol a los compuestos que son tóxicos o de etilenglicol a los compuestos que son tóxicos. Si se acuerdan del episodio de no sé si vieron un episodio de House en donde House va y se sienta con un paciente y le da poco de tragos de alcohol para tratarlo para una intoxicación por, si no me equivoco, era por metanol, él sospechaba que era. Es porque etanol también funciona. Si un paciente empieza a tomar alcohol, shots de vodka o shots de cualquier cosa, el alcohol va a ser predominantemente metabolizado por alcohol deshidrogenasa y aldehído deshidrogenasa. Entonces va a hacer lo mismo que fomepizol, va a frenar la conversión de estos compuestos, metanol, etilenglicol, a los compuestos tóxicos. Entonces sería otro tratamiento, fomepizol o etanol. Y bueno, la otra sería diálisis. Diálisis me sirve para uremia, me sirve para intoxicaciones, metanol, etilenglicol, propionelglicol o intoxicación severa por aspirina también. Lo que sí les gusta preguntar es cuando tengo intoxicación por aspirina, bicarbonato de sodio. Usualmente es una respuesta que es bastante correcta. Eso en cuanto a las causas de acidosis metabólica con anion gap elevado. En cuanto a las causas de acidosis metabólica con anion gap normal, en esto habrían dos tipos. Uno de los tipos es gastrointestinal, en donde un paciente tiene diarrea y por esta diarrea pierde bicarbonato. También tiende a perder por ahí mismo potasio. No hay mucha complicación si tienes diarrea, entonces buscar la causa de la diarrea. Si es infecciosa va a resolver, así que eso no se complica mucho. Y la otra son las acidosis tubulares renales. ¿Qué es lo que voy a aprovechar este slide para explicar? Las acidosis tubular renal. Ok, entonces vamos a decir que yo tengo las arteriolas, arteriola aferente, el glomérulo, la arteriola eferente. Luego de aquí vamos a decir que yo tengo la cápsula de Bowman y la nefrona. Entonces tengo el túbulo proximal, luego la asa de Henle. Lo voy a dejar un poco checo porque realmente solo me importan tres partes. Me importa la parte distal. Bueno, esto está un poco mal dibujado. Y la parte proximal y la parte cortical. Ok, hay cuatro tipos de acidosis tubular renal, la 1, 2, 3 y 4. La 3 es mixta y es extremadamente rara, que es una combinación entre la 1 y la 2. Entonces no voy a hablar de la 3 porque sería complicar más las cosas. Solo voy a hablar de la 2, de la 1 y de la 4. Va en este orden. Entonces, la acidosis tubular renal, la acidosis tubular renal tipo 2, será la que voy a mencionar aquí. Aquí la acidosis tubular renal tipo 1 y la acidosis tubular renal tipo 4. Ajá. Ok, entonces vamos a comenzar hablando de la acidosis tubular renal tipo 2. Básicamente es que no funciona el túbulo proximal. Las causas pueden ser varias. Una puede ser el síndrome de Fanconi. Síndrome de Fanconi es un síndrome genético en los pacientes pediátricos donde no funciona el túbulo proximal. Otra causa puede ser mieloma múltiple, en donde las inmunoglobulinas, las proteínas de Bence-Jones se precipitan en los túbulos y entonces por tanto causan daño del túbulo renal proximal principalmente. Y otras causas podrían ser uso de drogas como acetazolamida. La fisiopatología es que el túbulo renal proximal no puede reabsorber bicarbonato. ¿Cómo va a estar el potasio? El potasio va a estar disminuido.
Esto me sirve más que todo para diferenciarlo en la tipo 4. Hablaremos del potasio en la tipo 4. ¿Qué va a excretar el paciente en orina? Bueno, va a excretar, si es síndrome de Fanconi o por ejemplo mieloma múltiple, va a botar todo. Va a botar bicarbonato, puede botar aminoácidos, puede botar glucosa, puede botar proteínas, puede botar, si es síndrome de Fanconi donde está dañado todo el túbulo renal proximal, va a botar todo lo que el túbulo renal proximal está encargado de hacer. ¿Y el que hace? Reabsorbe todo, reabsorbe glucosa por el cotransportador SGLT2, reabsorbe aminoácidos, reabsorbe proteínas, reabsorbe bicarbonato, o sea que si ven que dicen que en orina hay aminoácidos, ya están hablando de acidosis titular renal tipo 2. Ya eso es casi que un tip. Estos pacientes no van a tener nefrolitiasis. Esta es la parte ósea. Estos pacientes van a tener osteomalacia que no responde a vitamina D. El mecanismo es es bastante más complejo, así que aquí no me voy a meter en nada de esto. Y el tratamiento va a ser con citrato de potasio. En el tipo 1, estamos hablando del distal, las causas van a ser múltiples, es decir, que tienen la mayoría de las causas, enfermedades autoinmunes como lupus eritematoso sistémico, puede ser por uropatía crónica, o sea, enfermedad renal crónica, por anemia falciforme, o puede ser por ciertas drogas como anfotericina B. Mm. ¿Qué es lo que va a pasar? La fisiopatología, que las células de tubo renal distal no secretan hidrogenión. Eso es lo que va a pasar en estos pacientes. El potasio también va a estar disminuido, esto lo abordamos en la tipo 4. ¿Qué van a excretar en orina? Ellos van a excretar calcio, esto sí es importante, porque como ellos excretan calcio, entonces están más predispuestos a piedras renales. Entonces sí están predispuestos a nefrolitiasis, en óseo no van a tener nada. Digo, como excretan calcio, sí puede haber cierto daño óseo, como demineralización ósea, quizás ciertos dolores, pero nada grave como en el tipo 2. Así que en ese caso pondría nada. Y el tratamiento va a ser con bicarbonato de sodio. Ok, en el tipo 4, la causa va a ser hipoaldosteronismo. ¿Qué sería hipoaldosteronismo? Todo lo que me causa. Puede ser insuficiencia adrenal, por ejemplo, enfermedad de Addison, nefropatía diabética que me causa un hiporreninismo diabético, drogas como yecas, por ejemplo, que, o sea, si tengo un yeca, no tengo angiotensina 2, no tengo angiotensina 2, tengo menos aldosterona, por tanto es un hipoaldosteronismo funcional dentro de todo, digo, medicamentoso dentro de todo, o resistencia a aldosterona, donde tengo una nefropatía crónica intersticial que el riñón no responde a aldosterona. En resumen, todo es hipoaldosteronismo. O no respondo a la aldosterona o no tengo aldosterona. Pero ya, acidosis renal tubular tipo 4 es hipoaldosteronismo. Es lo mismo, ya. Memorizar eso, es lo más importante. ¿Cuál es la fisiopatología? Bajos niveles de aldosterona o resistencia a aldosterona. El potasio va a estar elevado porque, como recuerdan, en hipoaldosteronismo el sodio está bajo, normal o bajo, y el potasio está alto. Entonces, esto me va a ayudar a diferenciar esta de las otras. En orina no van a excretar nada especial, nada específico que me apunte a esta enfermedad. No van a tener nefrolitiasis. En óseo no van a tener nada. Quizás también un poco de mineralización ósea, menor que las otras, pero efectivamente no va a tener nada. Y el tratamiento va a ser dieta baja en potasio, furosemida y un reemplazo en mineralocorticoides como fludrocortisona. Aquí el tratamiento obviamente va a depender de la causa primaria. O sea, si yo tengo una insuficiencia adrenal, como se recuerden, yo le doy una insuficiencia adrenal primaria, yo le doy hidrocortisona y fludrocortisona.
Si es otra causa que es una resistencia, por ejemplo, entonces ya usaría dieta baja en potasio y furosemida. Va a ser dependiendo de la causa primaria del tratamiento. Entonces, ¿cómo diferencio la acidosis tubular renal? Tipo 2, mieloma múltiple, síndrome de Fanconi, que va a tener en orina, va a tener, por ejemplo, aminoácidos en orina o glucosa en orina. eh, entonces, eso me apunta más que todo a la tipo 2 y osteomalacia. La tipo 1 me apunta más, bueno, paciente tenga, pueden ser muchas enfermedades, lupus, apotricina B, uropatía crónica. Quizás uno no se las va a memorizar todas, pero lo que sí te puedes memorizar o se puede memorizar es que va a excretar calcio y va a tener nefrolitiasis. Es decir, que si es una acidosis tubular renal asociado a litiasis renal, estamos hablando de la tipo 1. Y si no es ninguna, pero es deficiencia de aldosterona y el potasio está alto, entonces es la tipo 4. En todas estas, como son acidosis tubular renal, el bicarbonato va a estar relativamente bajo. En algunas puede estar en niveles en 15, en otras en 18, en otras en 20, pero a mí realmente no me sirve memorizarme esos niveles de bicarbonato, solo saber que va a estar levemente disminuido. El paciente va a tener una acidosis metabólica por el bicarbonato disminuido, pero el anion gap va a ser normal. Entonces esas son las opciones de acidosis tubular renal. Aquí ya pasamos la parte complicada y ahora vamos a las enfermedades más sencillas. Alcalosis metabólica. pH elevado, bicarbonato elevado, PCO2, compensa, necesito ácido porque estoy alcalótico, elevado. Pueden ser dos tipos. Puede ser uno que responda a salina o no responda a salina. ¿Cómo iba a medir esto? Yo lo voy a medir con el cloro urinario. UCL de cloro urinario. Entonces los tipos son uno que tenga el cloro urinario bajo y otro el cloro urinario normal. ¿Cuál es la diferencia? Uno responde a salina, es decir, yo le pongo solución salina y lo curo, ya, bendito remedio, y otros son más complicados. Entonces los que responden a salina son los que tienen el cloro urinario bajo. ¿Cuáles serían estas causas? Gastrointestinales, como diarrea, vómitos o diuréticos. Y el tratamiento los curo con solución salina. Lo otro es que pueden tener el cloro urinario normal. ¿Cuáles serían las posibilidades? Podría ser hiperaldosteronismo, esteroides o enfermedades tubulares que causan pérdida de potasio, por ejemplo, síndrome Liddle-Gittelman o síndrome de Bartter. En todas estas yo voy a ver hipocalemia. Y bueno, ¿cómo hacer el tratamiento? Bueno, tratar la causa base. Trato la causa subyacente, repleto potasio, porque usualmente estos pacientes van a estar hipocalémicos. La fórmula de corrección en estos pacientes, ya de ahora en adelante no voy a hacer el ejemplo, pero la fórmula para corrección de ver cuánto debe estar el PCO2 en los pacientes con acidosis metabólica sería 0.7 por bicarbonato más 20 más o menos 5. Ok, lo siguiente sería acidosis respiratoria. El paciente va a tener pH acidótico, va a ser respiratorio, o sea que la PCO2 va a estar alta y entonces el bicarbonato va a tratar de compensar, por lo tanto va a estar alto. La fórmula para corregir en acidosis respiratoria pueden ser, o sea, va a depender de si es agudo o es crónico. La fórmula es 24 más 0.1 a 0.4 por PCO2 menos 40 más o menos 3.
uso 0.1 si es agudo, es decir, si tengo un día que tengo la acidosis respiratoria, y uso 0.4 si ya tengo los 3 días de que tengo la acidosis respiratoria. ¿Qué podría causarme una acidosis respiratoria? Pueden ser 3 causas. Puede ser del sistema nervioso central, como por ejemplo consumir opioides, barbitúricos, o sea, intoxicación por opioides, por barbitúricos, apnea del sueño, obesidad mórbida o neuropatía. Voy a poner intox por opioides. Les gusta poner este tipo de preguntas. Otras pueden ser de enfermedades pulmonares, de las cuales la que más van a mencionar es EPOC. Es más, los pacientes con EPOC tienden a estar acidosis respiratoria crónica. Asma severa o fusión pleural también van a tener esto. O puede ser por debilidad de los músculos respiratorios. En este caso serían miopatías o miastenia gravis, por ejemplo. ¿Y cuál va a ser el manejo? El manejo va a ser la causa subyacente. Luego vamos con alcalosis respiratoria. pH alcalótico por culpa del pulmón y el riñón trata de compensar. La fórmula para calcular en cuánto tienen que estar los niveles de bicarbonato en estos pacientes, más o menos 3. Esa sería la fórmula. Uso 0.2 si es agudo o uso 0.5 si es crónico. Esto del O también va en la fórmula acá, por si acaso no confundan. Esto no es un menos, sería un O también. O sea, uso un valor o otro valor. Entonces, en cuanto a alcalosis respiratoria, lo que más les va a gustar decir es que el paciente tiene un episodio de ansiedad. El paciente tiene episodio de ansiedad y le muestran una gasometría y entonces tiene el pH levemente elevado, PCO2 bajo, bicarbonato quizás no tan alterado, 22, porque probablemente va a ser un episodio agudo y el bicarbonato no está tan alterado. Pero pueden ser muchas otras causas, como por ejemplo asma, neumonía, tromboembolismo pulmonar, o pueden ser cualquier causa metabólica que cause que el paciente esté taquipnéico, o sea, anemia, el paciente puede estar en sepsis, el paciente puede tener dolor, la aspirina causa esto, paciente que esté los pacientes embarazadas tienden a tener una frecuencia respiratoria aumentada, entonces son múltiples las causas. Y el tratamiento, igual que todo lo anterior, causa subyacente. Ok, entonces por último vamos a los desórdenes mixtos. La verdad es que no voy a escribir nada aquí, solo que quiero mencionar 3 tips. Primero, si hay cambios grandes en el bicarbonato o el PCO2, es decir, el bicarbonato está bajísimo en 10 y el PCO2 está en 65, altísimo, pero el pH está en 740, lo más probable es que sea un desorden mixto. Que el pH está normal me puede estar engañando de que el paciente está bien cuando realmente no es así. O sea, probablemente tiene un desorden mixto que aparenta estar bien y realmente no lo está. Entonces, cuando hay un cambio así muy, muy exagerado y el pH aparenta normal, buscar si es mixto. Usar alguna de las fórmulas que mencioné previamente para comprobar si la compensación es lo esperado o no. Otro tip es que, como les dije, todas las flechas se mueven juntas. Si alguna flecha se mueve opuesto, o sea, una cosa para abajo y otra cosa hacia arriba, eh, o sea, el bicarbonato hacia abajo y el PCO2 hacia arriba, o el PCO2 hacia abajo y el bicarbonato hacia arriba, también me puede estar hablando de un desorden mixto. Al final, yo lo compruebo todo con las fórmulas. Pero para el momento del examen, la que más común les va a poner el desorden mixto es intoxicación por aspirina. Porque como les dije, aspirina tiene tanto acidosis láctica como alcalosis respiratoria. Entonces, ¿qué es lo que tendrían estos pacientes? Por ejemplo, un pH, vamos a decir que está en 7.38. Un bicarbonato en 12 o está bastante bajo. Entonces yo calculo que el bicarbonato en 12, si se recuerdan, lo esperaba era 26. Fue el mismo valor que usamos antes. Lo esperaba era 26.
Y vamos a decir que en este caso tiene la PCO2 en 18. Está sobrecompensando, o sea, está mucho más abajo de 26. Entonces, esto sería una gasometría de un paciente con intoxicación por aspirina, porque ven que tiene acidosis metabólica, pero además el PCO2 está yendo hacia más alcalótico, es decir, que tiene una alcalosis respiratoria, o sea, que sería un desorden mixto. Entonces, este es el ejemplo que más común va a hablar los exámenes. Eso sería con los desórdenes ácido-base. Los veo para el próximo video.